En el año 1986, mientras unos albañiles derrochaban arte, el Mike Christian Lascu descubrió súper casualmente una pequeña entrada hacia quién sabe dónde. Y como la humanidad no estaría donde está si no fuera por nuestra insaciable curiosidad, pues el maestro no pudo evitar las ganas de meterse por ahí. Mis dos cosas favoritas en la vida: hielo y agujeros. Una vez adentro de la cueva, notó que a primera vista era inmensísima. Se metieron todos a investigar y pues descubrieron una cueva de quién sabe cuántos kilómetros, porque en ningún lado encontré esta información, pero aquí hay un mapita. O sea, era como del tamaño de Texas, yo creo. Lo primero que notaron fue un fuerte olor a azufre y a ácido sulfídrico. No sé cómo sabían a qué carajos huele el ácido sulfídrico, pero también mucho calor y humedad en el ambiente. Que las paredes eran amarillas y les irritaban las manitas al tocarlas. Y bueno, lo que ellos no sabían era que habían encontrado un ecosistema sin casi cambios visibles desde hace más de 5.5 millones de años al menos, donde a pesar de las hecatombescas condiciones de vida, se encontraron casi 50 especies nuevas de animales raros, los cuales mantienen una fragilísima cadena alimenticia, empezando por las bacterias autótrofas, para los del TEC de Monterrey, organismos que obtienen su materia orgánica a partir de elementos minerales inertes, quienes a su vez alimentan a las plantas y hongos del entorno, y estos alimentan a los demás animalitos albinos carnívoros, quienes a su vez son devorados por las sanguijuelas y los nepes. ¿Qué? Así dice, ira, ahí dice, no me lo estoy inventando, se llaman nepes. Señor Internet, gracias. Este fósil de campo viviente está considerado como patrimonio de la UNESCO. No, la verdad no sé, pero al menos sí está protegido por las autoridades de Rumania, quienes solo le permiten el paso a científicos, investigadores y a mí, claro, si no, ¿de dónde crees que saqué las imágenes y la información? La estructura de Richard es una curiosa formación rocosa con pinta de ser un cráter de meteorito o un ojo de pescado muerto gigante. Ha consternado, intimidado y achicopalado a científicos desde julio de 1965, cuando la misión Gemini 4 de la NASA sobreorbitaba el desierto del Sahara y una astronautita de apellido White vio a través de la ventana y alcanzó a ver a simple vista una estructura que, según él, parecía hecha por el hombre. Este asterisco colosal mide aproximadamente 50 kilómetros de diámetro. ¡Así de grande! Lo que explica por qué no lo habían visto antes de que existieran las navecitas espaciales. Al principio los científicos pensaron que se trataba del cráter del impacto de algún meteorito, lo cual fue totalmente descartado porque el lugar en general es relativamente plano y porque al estudiar su composición geológica se descubrió que se trataba de un domo anticlinal. Para los de Harvard es un pliegue o sección de corteza terrestre que muestra los estratos más antiguos de su composición y... más antiguo. Databa del periodo Cretácico, o sea, MLC, hace unos 145 millones de años en el pasado. La teoría más aceptada científicamente de lo que es esto es que hace chorrocientos millones de años se acumuló debajo de las capas de la corteza terrestre mucho magma y harta presión y chingos de condiciones convenientemente idóneas para crear un grano cósmico que terminó por explotar como una clase de volcán loco subterráneo, dejando el cacarizo cratercito este. ¡Es hermosa! Una curiosidad de este lugar es que suele cambiar de color con el clima, a veces hasta en un mismo día, alternando entre medio cafecito, gris, azul y blanco, aunque yo digo que ha de ser efecto de luces. También se supone que antes el Sahara era un mar y justo en esa ubicación o muy cerca de donde dicen que estaba la Atlántida y esos son sus restos y no sé qué. En el año 2010, en un aislado pueblo de Kazajistán llamado Kalachi, tuvo lugar un suceso Súper pedero, ¿no? Mientras todos los habitantes de este lugar realizaban sus tareas cotidianas, con mucha cotidianidad, varios de ellos cayeron repentinamente en un profundo sueño, primero 2 o 3, después 5 o 6 o 7 machete, u 8 pinocho, 9, 10...
20, 30, 40. Hasta que el número de narcolépsicos adquiridos llegó a más de 700 afectados. Ahí fue donde, no sé cómo, se dio a conocer la noticia en todo el mundo y comenzaron las investigaciones para intentar dar con la causa de este extraño pero muy conveniente problema de salud pública, porque pues toda la banda se dormía en el trabajo principalmente. Seguramente hubo más de uno que, sabiendo esto, aprovechaba para hacerse el dormido y no ir a la escuela o holgazanear en el trabajo. A ver, mijo, apúrale, ya vente, a ver, tienes una mancha aquí. ya no voy. Tienes una mancha aquí. Bueno, los científicos no estaban muy seguros que digamos, pero pues ellos se imaginaron así súper casualmente, se les ocurrió, fue un destello así de lucidez, que a lo mejor y chance algo tenía que ver la mina de uranio gigante que yace justo debajo de la ciudad. Pues sí, güey, no mames. Por irónicamente increíblemente que parezca, no tenía nada que ver con el uranio, sino con el monóxido de carbono que salía de los ríos y lagos de Kalachi. Aún así, esta es solo una teoría de varias, ya que esto no explica por qué después de estar dormidos por días, los pobres infelices despiertan con vívidas y aterradoras alucinaciones, solo vistas por los más grandes visionarios de este planeta. Es obvio que son gente finísima. Entonces aún no existe ninguna teoría 100% confirmada de qué rayos pasa aquí, pero mientras es una cosa u otra, pues ya evacuaron a todos y ahora es una ciudad fantasma. Pero de que tiene algo que ver con las minas y los gases que salen de ahí, eso sí, nada de aliens, ni nahuales, ni que el hombre polilla. Derinkuyu es una provincia de Turquía que no tenía mayor asombro hasta que un día alguien encontró entre las rocas una pequeña entrada que a primera vista daba hacia una cueva cualquiera, pero cuando abrieron más la entrada y se adentraron adentro de esta, notaron que la cuevita era en realidad una ciudad subterránea de más de 1500 metros de profundidad, o sea, como de la superficie hasta el bedrock, los cuales comprendían un total de 445 kilómetros cúbicos. La ciudad subterránea de Derinkuyu data más o menos del año 1400 a.C., o sea, hace más de 3400 años, y fue comenzada por los troyanos y posteriormente ampliada por otros pueblos como los hiitas y los anunnakis. Lo sospeché desde un principio. Las aproximadas 30,000 personas que seguramente bien apachurradas pasaban por estos estrechillos pasillos, se las ingeniaron para tener todos los servicios y comodidades de una ciudad en la superficie. Tenían estos agujerotes para la ventilación, que de seguro no faltaba el niño menso que se sentaba ahí a jugar Elden Ring y llegaba uno más grande a decirle: bájese de ahí, morro. También tenían formas de calentar su ciudad, como encender fuego. ¡Qué revolucionarios! Contaban con baños que sinceramente no tengo idea de a dónde se iba todo el abono de Homo sapiens. Tenían ganado, establos, siembras, por lo tanto había locales que vendían de todo y espero ya muerto, una jarcería, oxxo y un mercado de clones. El gran misterio de este lugar es que al menos los investigadores no han logrado llegar más allá de los 100 metros de profundidad, porque ahí ya no pueden respirar y les da harto frío y se mueren. Así que no se sabe ni se tiene una teoría más o menos aceptada de cómo fue construida esta gigantesca ciudad, junto con otras 37 ciudades más pequeñas que se descubrieron en esa misma región, y más misterioso aún, por qué la construyeron o de quién se escondían o de qué. Al norte de México, entre Durango y Chihuahua, existe un curioso lugar que, además de ser perfecto para inventarse descabelladas fábulas y un lugar de culto para conspiranoicos y esperpentos anencefálicos, también tiene algo de misticismo científico en sus arenosas dunas, estepicursores, nopales y ese característico color sepia que inunda todo México, bebé. Gracias a México tu vida sexual es activa, pues aquí se inventó la píldora anticonceptiva. Todo empezó cuando en 1939, un piloto muy kamikaze cuyo nombre se llamaba el Paco Sarabia, que pretendía romper un récord mundial de velocidad. Bueno, no pretendía porque sí lo rompió. Bueno, este temerario bigotón quiso volar desde la CDMX hasta New York lo más rápido posible en su superavioncito. Todo iba viento en papa cuando en el trayecto que te mencioné, su Falcon Heavy Super Saiyajin 9 empezó a fallar de una forma que él jamás había visto. Las brújulas y los indicadores de velocidad, altura, combustible y demás se meneaban como si el espíritu de San Benito se hubiese apoderado de ellos. El avioncito se apagó y el pobre bigotón entró en pánico. Le rezó hasta Maradona cuando de repente se arregla todo así de la nada y pudo recuperar el control del avioncito. Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo. En el panel de control, o como se llame,
ya lo habían dado por dead, porque su radiotransmisor sonaba como si del otro lado solo hubiera caos, muerte, destrucción y pestilencia. Pero justo saliendo de esa pequeña zona de 300 kilómetros, todo volvió a la normalidad y pues el Bigotes aterrizó en su objetivo con un nuevo récord mundial. Otro evento raro que pasó ahí fue que el estado de Utah pretendía lanzar un misil de pruebas a una base en Nuevo México, cuando a medio trayecto este repentinamente se desvió cayendo nada más y nada menos que en Tlaquepaque. De una menor. No, pues en la zona del Silence. Y sin que nadie pudiera explicar el porqué de un desvío tan exagerado de más de 400 kilómetros de su ruta principal, a lo que después fueron hartos gringos a investigar la zona, haciendo extrañas excavaciones y llevándose entre los restos del misil muchos pedazos de terreno, así como fauna y flora endémicas de la zona. Yo digo que lo del misil nada más fue pretexto. Además de estos eventos que te platiqué, también se cuenta y se tienen pruebas de que el ganado de los ranchos cercanos tienen el peculiar impulso de ir a morir a esta zona, trasladándose kilómetros desierto adentro para desvivir ahí sin ningún motivo aparente, dejando un tétrico escenario a su paso. Y no se sabe si las raras alteraciones en el campo magnético del lugar tienen algo que ver, además de que en ciertas partes se puede apreciar un nivel de radiación más elevado de lo normal. En este lugar también crecen y se desarrollan especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar del planeta. Un detallito más ya para terminar es que curiosamente la zona del silencio se encuentra perfectamente alineada con las pirámides de Giza y el Triángulo de las Bermudas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muchas personitas también cuentan que han llegado a ver luces en el cielo y que ovnis y que personas caminando en la carretera en la madrugada, pero pues yo creo que eso ya tiene más que ver con el peyote que crece por ahí mismo, ¿no? Hasta el momento se ha llegado a teorizar que en el pasado algún meteorito de alguna composición extraña como queso cayó ahí y ya, o que hay algún yacimiento monumental de algún metal chistosón o algo así. Teorías hay un montón y todos pueden googlearlo y quedarse con la que les diga su cocoro. Este lugar, debido a todo lo que ya te acabo de contar, es considerado por mucho como el lugar más raro del planeta. Pregúntale a Dross. Mientras unos albañiles derrochaban, hasta que el número de narcolépsicos, hasta que el número de narcolépsicos